día más hermoso es hoy el de mi madre y voy a saludarla con ansia y emoción. Perdone si la suya tal vez haya partido. Hola, Amalia, ¿cómo estás? Hola, Rosita. Queríamos hoy día, esta mañana, visitar el día más hermoso, conversar con Amalia Cross, que es la curadora de esta exposición, para encontrarnos con este Lepe, con este cuerpo activista, con tu propuesta también, y descubrir aquello que incluso está en el subsuelo, en el subterráneo de la exposición. Es algo que con Cristian, con Fabiola, nos ha llamado mucho la atención y queríamos partir preguntándote por la decisión de subvertir el lugar de la exposición, bajando la acción, bajando este cuerpo activista, esta acción como violenta, delirante del Lepe al subsuelo, y un subsuelo además higienizado, con muchas salas de espera, como si estuviéramos allí en ese mundo hospitalario. Eso, Amalia. Bueno, muchas gracias, Máxima. Bueno, gracias a ti y a ustedes por el interés de cubrir e invitarme a compartir con ustedes lo que ha sido, lo que es Carlos Lepe, el día más hermoso. Me gusta la lectura que haces con una sola salvedad. Hoy en día uno puede ver esto como un activismo, pero Lepe nunca fue un activista. O sea, si bien reconocía tempranamente su homosexualidad y trabajó por transgredir todas estas normas que oprimen el cuerpo y manifestar libremente su homosexualidad, no es un activista como sí lo fueron otros artistas. Estoy pensando en Las yeguas del Apocalipsis, etc. Pero aún así sigue siendo potente, ¿cierto?, el planteamiento que él hace desde el cuerpo. Entonces es hospitalario, que es una figura recurrente en su obra, en la sala de espera, como tú bien indicabas, en el enyesamiento que hace de su propio cuerpo en el Hospital Traumatológico del Salvador, para las cantatrices, que es la obra que tenemos acá. Tiene que ver entonces con pensar o transgredir o desbordar, ¿cierto?, todas las normas que rigen a los cuerpos, desde la heteronormatividad, ¿cierto?, hasta la posibilidad de asumir otras identidades o cuestionar esas identidades al vestirse de mujer, ¿cierto?, travestirse, al enyesar su cuerpo, al someterse, al vomitar, ¿no?, a ese desborde también físico, un cuerpo obeso, ¿no?, un cuerpo de 150 kilos, y entender por sobre todo que aquí hay un artista que decidió elegir el cuerpo como soporte de obra. O sea, la fuerza, ¿cierto?, de la performance, ese aquí y ahora también propio de la performance, con un enfoque fundamental en el registro, porque de la performance, ¿cierto?, es aquí y ahora, se desvanece, ¿no?, es efímero, pero él rápidamente, pensaba todo estratégicamente y convocaba a otros a que hicieran ese registro como parte de la acción. Y ahí está la idea de colaboración, porque siempre es otro el que mira. Y ahí hubo una investigación muy grande y una apuesta también, no solamente por sus performances, por centrarnos en sus acciones corporales como, para mí, el centro de su obra, el centro neurálgico, porque de ahí vienen las instalaciones, de ahí vienen de los objetos, vienen las piezas objetuales o pictóricas, sino también entender que habían otros y que esa mirada de los otros era fundamental para aproximarnos a estas performances. Y ahí estaba, no sé, por ejemplo, el Happening de las gallinas, el registro fotográfico de Jaime Villaseca, que era su pareja en ese entonces, la colaboración con grandes amigos que eran grandes artistas también, Carlos Altamirano, Juan Enrique Forch, la misma mirada en la dirección de videos que hacen Nelly Richard y Gonzalo Mesa. Entonces también creo que así, a su vez, es una especie de retrospectiva del 74 al 2000 sobre sus obras performáticas. Al mismo tiempo es también una evolución en las tecnologías de registro. Tenemos desde las primeras filmaciones en 16 milímetros para Televisión Nacional del año 74, luego tenemos U-matic, VHS, ¿cierto? Después terminamos el 2000 con ya video digital. Entonces también es ver cómo la textura, ¿cierto?, del registro y el punto de vista de quién hace el registro está implicado
en esto que vemos como obras, como registro audiovisual de las obras. Y lo otro importante resaltar sobre eso mismo es que este registro de estas acciones, la gran mayoría siempre estuvo acompañada de música. Y ahí hay una entrada a lo que Nelly Richard denomina la sentimentalidad. O sea, la música, el bolero, tiene la capacidad de rememorar, activar en el cuerpo una memoria afectiva, ¿cierto? El dolor, el desgarro, bueno, las óperas también, las óperas de María Callas, ¿cierto? Y eso creo que le da a él una historia de los afectos de su propio cuerpo, ¿no? Y también una manera de implicar al espectador, porque uno entra acá más oscuro, ¿cierto? Tiene que ingresar a estos espacios que son distintos, enfrentarse a una, y esa fue una apuesta para mí tenía que ser así, el gran formato, ¿no? Un cuerpo grande que desborda, que tiene un trabajo con la escala. Y ahí creo que Smilan Radic, que fue el encargado de pensar esta museografía, fue bastante asertivo en poder traducir que esto también se volviera una experiencia a los otros cuerpos, para hacernos conscientes de alguna manera que todos estamos en un cuerpo, que ese cuerpo nos sirve para tener la experiencia y poder también sentirnos implicados en esa corporalidad. Ese desborde, ¿cómo tú lo interpretas en esta puesta en escena? Porque aquí como que vemos cajas, ¿cierto? Nos sentimos como en una sala de espera, o quizás en una sala de urgencia, con estos box que son como cajas que encierran cosas y que de alguna manera quizá encierran también ese desborde. O lo contienen, ¿cierto? Entonces me gustaría que nos conversaran un poco de esas decisiones que involucran el cómo quieres expresar ese desborde, y lo otro es que, sí, claro, él habla del cuerpo y habla mucho de los materiales. Y por lo tanto también esa pregunta es cómo nos relacionamos desde esta mirada con esa perspectiva de lo físico, de lo material, del yeso, de las telas, de todo eso que él como que transmutaba en las performances. Sí, yo creo que fue parte del desafío del proyecto. Muchas de esas preguntas que tú bien haces, sería mejor que las respondiera Smilan Radic, que es la persona que trabaja con la arquitectura más frágil, pero yo sí creo que hay cosas que se traducen o se trasladan desde Lepe a esta exposición, no en términos como literales, sino más bien quizás conceptuales. Por ejemplo, el tema hospitalario, que lo hablábamos hace poco, los materiales, el blanco se repite, ¿cierto? Es transversal a su obra, los materiales albos, no solo el yeso, la leche y la pintura, pero también tiene, cuando digo que tiene que ver con que sea una exposición inmersiva, es que tú entras e inmediatamente el cuerpo, ¿cierto?, se desaprende ciertos reglamentos que nos regulan en un museo, por ejemplo. El tema de bajar la luz y el tema, por ejemplo, que la materialidad de estos maxisacos que se usan para carga, ¿no?, de escombro, de productos, son sacos que tienen la capacidad de aguantar un peso, y ese peso es el peso del Lepe. Su cuerpo de obra, estos 150 kilos, ¿no?, y estas tremendas performances, entonces las logran contener, ¿no? Es un dispositivo que creo que logra contener, y al mismo tiempo la materialidad de estos sacos es traslúcido. Entonces también hay algo que a mí me gusta mucho, que uno ve de nuevo a Lepe, lo estamos viendo de nuevo o por primera vez en acción, como si estuviese vivo, ¿no? Entonces tiene algo fantasmagórico, esa imagen del doble, ¿no? Algo fantasmagórico que tú lo ves en esta tela y luego más tenue por fuera, y luego si decides entrar a esta cabina de proyección audiovisual, se logra como cobijar el cuerpo. El piso es blando, la luz es agradable, y uno, a pesar de ser un espacio distinto, que el cuerpo podría como rechazarlo, creo que logra cierta comodidad para sostener una mirada que no siempre de hecho es incómoda, porque es un tipo que está precisamente buscando incomodarnos con su cuerpo, con sus acciones, con sus gritos, con sus objetos, con sus lamentos. Entonces, creo que eso se logra, a mi parecer, muy bien, ¿no? Claro.
logras mantener la experiencia sin llegar al rechazo, pero lo suficientemente incómodo Sí. para recibir en el fondo la experiencia que el EP tenía. Exacto, porque lo hablaba recién en otra entrevista. Las performances partieron ya hace 70, 80 años atrás, ¿no? Tienen una trayectoria, tienen una tradición, ¿no? Lepe es un representante nacional de un gran artista, un pionero en la performance en Chile y Latinoamérica, pero a su vez es muy difícil que las instituciones recepcionen la performance por estos problemas que hablamos, ¿no? Es una acción en tiempo real, efímera, el documento, pero ya con 70 años para mí es súper importante que sea el Museo Nacional de Bellas Artes el que exhiba y se plantee como institución la capacidad de albergar, conservar y exhibir un arte como es la performance, ¿no? Que tiene que ser reconocida, que tiene que ser incorporada y que tiene que necesariamente aproximarse a las nuevas generaciones para despertar lo que yo creo que son esas fuerzas dormidas de la performance, para no perder esa disciplina o antidisciplina artística en los jóvenes de hoy, ¿no? Que precisamente están operando desde la performatividad del género, de la identidad, etcétera, ¿no? Sí, totalmente. Y ese diálogo que tiene que ver como con la crítica también que hace la performance, cómo lo incluye dentro del peso de la institución. En el fondo es como un antidiálogo, cómo ocurre y cómo es ese gesto, cómo lo podemos ver. Para mí ese gesto creo que es bastante concreto justo en esta obra, que es el último video del año 2000, Los Zapatos, que se hace para la exposición que curó justo Pastor Mellado aquí en el Museo Nacional de Bellas Artes, y él se baja de un taxi, entra arrodillado al museo con mucha dificultad, como pagando una manda, grita la gruta, y de alguna manera el museo toma ese lugar de la gruta como casi un lugar sagrado, pero que va a ser corrompido, ¿no? Por esta montaña de pelos, por este Lepe que está como un mendigo, ¿no? Es una profanación, pero también es un ingreso. Y es un ingreso que lo legitima a él y a la práctica de la performance como parte del repertorio de museo también, ¿no? Bueno, primero que todo, Amalia, muchas gracias por esta conversación y darte el tiempo de estar con nosotros. Bueno, a raíz de todo lo que hemos visto, tú bien decías, ¿no es cierto?, que Lepe no pretendía hacer activismo con su performance. Sin embargo, está enmarcado en un periodo histórico donde la performance tiene un sentido extemporáneo también, ¿no es cierto? O sea, vemos todo esto y efectivamente se nos genera de inmediato un registro de memoria también. En ese sentido, te quería preguntar, digamos, en el hoy, ¿no es cierto? Estamos políticamente con un gobierno que ya, digamos, ha ido haciendo ciertas cuentas, ¿no es cierto? Se ha ido como aparejando un poco, ¿no es cierto?, esta brecha de la memoria, institucionalmente también a través de la cultura. Entonces, ¿qué se puede performar hoy en día para seguir construyendo memoria, teniendo en cuenta que también, por ejemplo, en la literatura hay literatura de los hijos de la dictadura, por ejemplo? ¿Qué se puede performar hoy en día? Y también considerando el problema que produce, por ejemplo, el fenómeno TikTok o redes sociales, donde se le podría llamar performance a cualquier cosa un poco, ¿no es cierto? Y también a raíz de la corrección política que, digamos, si no está cubierto de este manto, ¿no es cierto?, de política o contracultura, quizás sea algo completamente como fuera de lugar, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú el problema de la performance hoy? Yo creo que Lepe se vuelve muy vigente, ¿no? Y se vuelve muy positivamente pertinente para el hoy, ¿no? Por dudar de esta corrección política, por volver a cuestionarnos, como tú bien dices, lo que fue desarrollar un cuerpo de obra bajo la represión de una dictadura cívico-militar, con la particularidad de ser un cuerpo que está sufriendo una marginalidad como homosexual, ¿cierto? Y cuando digo lo del activismo también es parcial, porque obviamente no estoy diciendo que él luchó, peleó como mucha gente que hay que reconocerle esa capacidad, esa decisión de ser un militante, ser un activista. Pero hay una obra que para mí es súper clave, que está en este maxisaco que viene a continuación, que es la que hace en la Bienal, en la 12ª Bienal de Arte de París, el año 82.
es invitado, no oficialmente, porque obviamente Chile estaba viviendo una dictadura, la comisaria, la encargada del envío es Nelly Richard, él va y decide hacer una performance. Y decide un lugar que para mí es muy significativo para entender ese compromiso desde donde habla ese cuerpo y Lepe como artista. Decide hacerla en el baño de hombres del Museo de Arte Moderno de París. Un baño de hombre que en ese contexto eran lugares para encuentros clandestinos de homosexuales porque había una pena legal, punitiva, sobre esos cuerpos y que el castigo a ese deseo disidente. Y ahí me parece que esa acción se politiza, políticamente se vuelve muy rica. ¿Por qué? Porque es el mismo año 82 donde el gobierno francés termina por derogar la ley que castigaba, criminalizaba la homosexualidad. Y también es un año antes, donde se va a descubrir que lo que está afectando principalmente a los cuerpos disidentes, el VIH-Sida, se va a descubrir ahí mismo en París, que es un virus, ¿cierto? Y que van a empezar los tratamientos para combatir. En Chile eso, la despenalización ocurrió el año 99, entonces claramente hay un parangón, o sea, hay una brecha y todavía hay muchas cosas por pelear respecto de una mayor igualdad, una disminución de la discriminación, ¿cierto? Una comprensión más amplia de las diversidades, ¿no? Y la responsabilidad que uno tiene en proteger esas diversidades, en velar por la justicia y los derechos. Y creo que por ahí sí, hay una cosa muy contingente, también hay una cosa camp o queer, ¿cierto? Que es muy potente y yo, por ejemplo, lo cuento siempre, yo lo veo en mis estudiantes de primer año en la universidad. O sea, yo digo, a ellos les encantaría conocer a Lepe y les encanta efectivamente, porque a pesar de la distancia de años, tiene todavía esa actualidad, esa incomodidad, ¿no? ¿Cierto? Eso de cuestionar los límites, de transgredir las normas y un cuestionamiento, ¿no? Desde el cuerpo, desde la biografía, desde mis deseos. Entonces sí, creo que efectivamente tiene eso que tú señalas. En torno a eso, también me interesa preguntarte si sientes que la institucionalidad nacional de la cultura está en deuda con la performance. O sea, acá vemos que Lepe, ¿no es cierto?, felizmente está en un espacio que, ¿no es cierto?, representa un poco el programa artístico de la República, pero ¿sientes que está al debe la performance de ser exhibida a un público general en espacios donde son reconocibles por el público, en vez de ser tan de nicho, quizás un arte para artistas? Entonces, yo sí creo que hay una deuda, pero también hay que entender que lo que tú llamas contracultura o artes que no tienen por qué ocurrir dentro de la institucionalidad, o sea, que pueden ser precisamente periféricas o marginales o transgresoras respecto a la misma oficialidad, y eso hay que también respetarlo para no neutralizar su potencia de acto. Pero eso no quita que las instituciones tengan que velar también por incorporar este arte con las dificultades que trae, ¿no? Las dificultades de archivo, de conservación, de exhibición, respecto vemos el letrero al entrar en la exposición. Esta exposición efectivamente puede dañar ciertas sensibilidades, sin duda, pero es parte del ejercicio del arte y la cultura, abrir ese diálogo, no tenerle miedo, no reaccionar desde la corrección política o la censura. Entonces sí, creo que efectivamente hay deuda, hay necesidad y hay un compromiso con esta exposición, lo que el museo y su directora están apostando a abrir ese campo, y ojalá bueno, no ojalá, sé que además van a venir una serie de otras exposiciones donde se va a valorar el trabajo de artistas, mujeres y hombres que han trabajado desde la performance. Súper. Bueno, y una última pregunta. Claro, tú nombras a Nelly Richard, ¿no es cierto? Y también, bueno, vemos registro de Justo Pastor Mellado, ¿no es cierto? ¿Cómo crees que estos dos nombres aportan al trabajo de Lepe o a la performance en general? ¿Sientes que le da un sustento intelectual para que podamos también abrirnos a la performance en general como una forma de arte, entre comillas, legítima o que puede estar como a la par de una bella arte?
no sé si una bella arte, pero una práctica artística más relevante, por cierto. Y son dos autoras, Nelly Richard y Justo Pastor Mellado, claves. O sea, son fundamentales para aproximarse a la obra de Lepe, especialmente la lectura y el trabajo codo a codo, cuerpo a cuerpo, ¿no? La escritura sobre Nelly sobre un cuerpo es la escritura de Nelly sobre el cuerpo de Carlos Lepe. Y eso es literal en el video El día que me quieras, donde ella escribe a mano alzada sobre su pecho desnudo El día que me quieras. Y eso también está muy bien puesto en escena, puesto en página en Cuerpo Correccional, que es el gran libro sobre el trabajo de Lepe de 1980, cuya autoría es de ella, en trabajo colaborativo con Lepe en la diagramación. Son lecturas que sirven muchísimo porque lograron como ser parte de la obra, ¿no? Integrarse, pero también hay que entender que son lecturas sobre la obra o a partir de ella, o sea, y que la obra también tiene necesariamente que abrirse a otras lecturas, y uno tiene que dialogar críticamente porque hay un cambio de contexto, ¿no? Son 50 años, hay cosas que quizás en ese momento no fueron vistas o no fueron consideradas relevantes, y por ejemplo, una lectura actual para mí le puede dar mayor interés a otros aspectos. Pero la investigación también pasa por eso, hay un agradecimiento también al legado, al ejercicio de entender la historiografía del arte, también como la crítica de arte como una aposta, ¿no? Y eso es muy agradable porque uno está dialogando con otros autores. Estamos acá, María, justo escuchando a Catalina Arroyo, El día que me quieras. Esta madre y madre patria que tiene un parto doloroso, que lo ama y lo sufre, y desde este lugar también higienizado que, como comentábamos hace un rato también con Fabiola y Cristian, nos da la sensación de estos espacios que contienen a los delirantes, contienen estos brotes, como estos desbordes, lo que tú decías hace un rato, que este desborde de un cuerpo o a través de Lepe, este cuerpo correccional se convierte finalmente en un desborde necesario, que es el desborde de Lepe, y un desborde en la madre patria, con la madre patria de testigo, que le canta y lo sufre. Y algo que me gustaría como preguntarte o comentar contigo es el lugar de la contención del delirio en esta institución que es el Museo Nacional. Entonces todo ocurre también dentro de un marco de construcción crítica, compleja, pero republicana, de esta madre patria que le da al Museo Nacional un lugar. Y esta madre, Catalina Arroyo, como esta madre patria que canta sentimentalmente, pero sufre finalmente los desbordes de sus hijos, como su pueblo, y en el lugar de Carlos. Pero contenido, estamos protegidos para que en los golpes, en los autogolpes, o en los sufrimientos y en los desbordes, no ocurra tanto, no haya muerte. O la muerte o el desborde que haya una madre, que haya una madre en que su rol que haya, que contenga, de contención, de afecto, o que higienice, o que cuide. Eso, como para también cerrar, y a propósito también del peso semántico que tiene el nombre de la curatoría, y así cerrar, abrir también a todos quienes puedan seguir estudiando contigo en la muestra y con nuestros como caminos, la ruta que le hemos abierto para seguir indagando. Creo que has dado en el clavo. Creo que efectivamente la figura de la madre, por eso está su video al inicio, antes de entrar, la madre relatando este parto difícil, este hijo que pesa 5 kilos al nacer, ella se descalcifica, se le caen los dientes, el padre desaparece, es el guacho chileno, ¿no? La idea, el padre ausente, la madre asumiendo todos los roles, una madre sobreprotectora que sobrealimenta también a su hijo, ¿no? En esa demanda de afecto y atención doble, ¿no? Y la madre es transversal hasta el final, porque también está representando muchas otras cosas, desde simbólicamente como el origen de la creación, ¿no? Como el origen del mundo Courbet, ¿no? Uno viene de esa vagina, de ese parto, y luego yo siempre he pensado la exposición también como la historia de un cuerpo, ¿no? Vemos desde el nacimiento hasta la muerte. Y esa historia de ese cuerpo que va creciendo, él lo dice, él llega a la performance porque se da cuenta tempranamente, citando a Juan Gabriel, ¿no? Como dice, yo no nací para amar,
Y sin embargo, y dice, y mi cuerpo, nunca me pude relacionar de manera narcisística con mi cuerpo, ¿no? Entonces operé desde el dolor, operé desde el odio a través de la performance. O sea, es su propia corporalidad, gracias, la cual lo lleva a entender el cuerpo como soporte y también como vehículo de su propia biografía. Él está trabajando todo eso siempre en su obra. Entonces la madre, él a veces imita la voz de la madre, hace la madre cantar el tango de Carlos Gardel. Y El día que me quieras, me gusta que te hayas percatado en eso, es el título, El día más hermoso, perdón, es el título de otro bolero de Ramón Aguilera, que es una canción dedicada a las madres, en el Día de las Madres. Y es la primera canción que acompaña su primera performance el año 74, que es el Happening de las Gallinas. Esa canción sonó sin parar durante la acción. Y eso para mí ya me habla de algo muy importante en términos de la acción, la relación con la madre, la creación, la música, los afectos, y también que el día más hermoso es el día en que ocurre algo único, algo inolvidable. Puede ser el nacimiento de un hijo, puede ser una performance, ¿cierto? Puede ser venir al museo y también como volver a cargar la vida de experiencias transformadoras, porque el cuerpo está en transformación. Entonces creo que ahí hay algo que se incuba y que él lo va a trabajar siempre con la figura de la madre. Después la va a mecer en un televisor, después ella muere, él sufre mucho y le dedica la última performance donde en el museo, aquí mismo, el año 2000, se escucha de fondo el audio de ella contando el relato del nacimiento de su hijo, de Carlos Lepe, y él llora como un niño desconsolado, ¿no? A quien lo han destetado recién, ¿no? Como ese llanto de su compañera y de su cómplice también, ¿no? En poder ayudar a este niño distinto, darle un lugar en el mundo también. Entonces sí, creo que es eso. Es el día más hermoso. El día más hermoso.